Quiero leer un texto de la palabra del Señor para continuar con lo que empezamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos respondiendo a una pregunta que para muchos es muy obvia: ¿quién es Jesús? Hoy yo quiero seguir. La semana pasada leímos varios textos que nos ayudan a entender que Jesucristo es Dios y que como Dios pues debemos de vivir en una obediencia, dependencia, ya que Él es quien sostiene nuestras vidas en sus manos. Nuestro destino está en sus manos porque Él es Dios. Él sostiene todas las cosas, su vida, su familia, su matrimonio, todo está en las manos de Dios. Su eternidad está en las manos de Dios, está en las manos de Jesucristo. Y la Biblia dice que un día los seres humanos le van a tener que entregar cuentas a Dios. Y es de eso que vamos a hablar hoy. Hoy quiero hablar sobre Jesús. Dice la Biblia que Jesús es el juez de vivos y de muertos. Amén. ¿Sabían eso? Amén. Jesús es el juez de vivos y muertos. Quiero que venga conmigo a un texto en el libro de San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. Y voy a leer en el verso 26, 5:26 en adelante. Cuando lo tenga puede decir un amén. Lo leo. Como el Padre, dice Jesús, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo, o sea, Jesucristo, el tener vida en sí mismo. Y también el Padre le dio autoridad de hacer juicio. ¿Escuchó? Jesús tiene la autoridad de hacer juicio. Y por cuanto Él es el Hijo del Hombre. En el 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, se va a llegar un día, cuando los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, o sea, nadie es bueno, solamente Cristo nos hace buenos. Entonces los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, esos que confiaron en ellos, no pusieron su confianza en Jesús y murieron, bueno, también van a resucitar para condenación. Amén. Ahí está. Este texto nos dice de que viene un día en que los seres humanos pues se van a encontrar con Jesucristo. Todos los que estamos aquí, los que están afuera, los que ya murieron, un día pues nos vamos a encontrar con Jesús. Solo que ese encuentro ya no nos vamos a encontrar con Jesús como Jesús el Salvador, sino como Jesús el juez. ¿Ok? Porque la Biblia dice que Dios ha establecido a Jesucristo como el juez de vivos y de muertos. Y va a venir un día, hermano, que los que están en los sepulcros, dice la Biblia, van a resucitar. Amén. Hermanos, hoy muchas personas pretenden ignorar a Jesús toda su vida, pero al final de sus vidas, en el momento de la muerte, se dan cuenta que cometieron un grave error. Mire, usted y yo podemos vivir e ignorar muchas cosas y personas y no nos afectará en la eternidad. Nada pasará realmente. Nada nos afectará si yo muero, si usted muere y no conoce al hombre más rico del mundo, que parece que ahorita es Elon Musk. Tranquilo, no perdió nada.
Si no conoció al primer ministro de Belice, tranquilo, y se muere, tranquilo, su vida no va a ser afectada, su eternidad no va a ser afectada. Tranquilo, si muere sin graduarse, su eternidad no va a ser afectada. Mire, no pude construir la casa de mi sueño y me morí. Tranquilo, tu eternidad no va a ser afectada si esto pasa. Créame, nada de lo que usted logre o no logre en este mundo, en términos materiales o fama, conocimiento, riquezas, le afectará su eternidad. Pero morir, escúcheme, pero morir sin Jesucristo, sin haber tenido una relación con Él, sí le afectará al ser humano catastrófica, escúcheme, y eternamente. ¿Me está escuchando? Será la equivocación más grande de la vida de este ser humano. Y mire, y miles están marchando, se están yendo de este mundo de esa manera, ignorando, viviendo sin conocer al dueño de sus vidas. Vivieron ignorando al autor de la vida y murieron sin Él. Y hermano, y ese día de resurrección que leemos que la Biblia dice que va a venir, hermano, será triste para estas personas. Pero esta es la buena noticia para los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Jesucristo dijo: los que estén en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre. Y los que hicieron lo bueno, los que pusieron su fe en Jesucristo, amén, los que pusieron su confianza en Jesús, los que vivieron para Jesús, los que entregaron su vida a Jesús, los que renunciaron al mundo y al pecado y confiaron en el sacrificio de Jesús. La Biblia dice que también van a resucitar, pero ellos resucitarán para vida eterna. ¿Puede darle un gloria a Dios por eso, hermano? Amén. Usted y yo, que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, no tenemos que tenerle a la muerte, ni mucho menos al día de la resurrección, porque el día de resurrección estará asegurado cuando su último suspiro haya sido puesto en confianza en su Señor Jesucristo. La Biblia dice que todos los seres humanos un día se van a encontrar. Hermanos, durante la historia han existido muchas personas que fueron conocidos, que son conocidos en la historia, son mencionados porque fueron filósofos, escritores, científicos, y por ahí tuvieron logros y conocimientos en términos humanos, pero que cuando les llegó el día de la muerte, se dieron cuenta que habían vivido la vida equivocada. ¡Wow! Vivieron y lograron un montón de cosas, pero al final les hizo falta lo más importante para morir, que fue una fe en alguien que te ofrecía resurrección. Murieron sin esperanza. Yo tengo aquí una gran lista de hombres, y le voy a mencionar 4. ¿Qué fueron lo que ellos dijeron cuando ellos murieron? No sé si usted ha escuchado de Anton LaVey. Anton LaVey fue el hombre que fundó la iglesia satánica. ¿Usted ha oído que hay iglesias satánicas ahora? Bueno, pues este tipo, Anton LaVey, fue un hombre que odiaba a Dios, que rechazaba la palabra de Dios. De hecho, él escribió su propia versión de la Biblia. ¿Y sabe qué hizo con la Biblia? Agarró todo lo que Dios decía que era bueno y él lo convirtió en malo. Por ejemplo, donde Dios dice no matarás, él dice debes de matar. No robarás, debes de robar. Él tomó toda la verdad de Dios y la cambió por la mentira, y él convirtió, y eso es la Biblia satánica. Este hombre LaVey fundó todo esto, pero escúcheme, en el momento de morir vivió rechazando a Dios, ignorando a Jesucristo. Y en el momento de la muerte, estas fueron sus últimas palabras: oh Dios mío, ¿qué he hecho con mi vida? Hay algo muy malo. Y murió. Interesante, ¿no? Hubo un ateo llamado Voltaire. Este hombre era un filósofo y escritor europeo, viajó por toda Europa, se oponía al cristianismo, ridiculizaba la iglesia católica, rechazaba a Dios. Él decía:
que él no creía en Dios. Él no creía en Dios. Llegó un momento en que cayó enfermo y el doctor de cabecera le dijo: usted va a morir. Y él habló con este doctor y le dijo: doctor, te ofrezco la mitad de toda mi fortuna si por favor me diera 6 meses más de vida. Y el doctor le dijo: no, lo siento, no puedo. No puedo. Entonces él dijo: estoy castigado por Dios y por los hombres. Iré al infierno. Oh Jesucristo. Otro hombre ateo que vivió en el año 1717 y murió en el 1776 dijo: estoy en las llamas, mientras moría. Sir Thomas, un ateo, dijo: hasta este momento, antes de morir, hasta este momento, dijo, yo pensaba que no había ni un Dios ni un infierno. Ahora sé que hay ambos y estoy condenado a la perdición por el justo juicio del Todopoderoso. Wow. Vivieron vidas como que Dios no existía. Vivieron creyendo de que ellos podían morir en paz ignorando a Dios, pero no. Hay algo pasa en el corazón del ser humano cuando llegan los últimos días de su vida. Uno se da realmente cuenta de lo que realmente valía o vale la fe en Jesucristo. Yo me recuerdo, estuvimos 2 años pastoreando en una comunidad en Orinjuac, una aldea, y siempre pasábamos en la casa de una señora que tenía varios hijos, y había un hijo bastante rebelde, y pasaban buscando a la mamá de ellos porque ella no podía ver y había decidido entregar su vida a Jesucristo, y nosotros pasábamos buscándola para que fuera el domingo. Pues de vez en cuando yo lo encontraba en la casa un poco intoxicado de licor, le decía: mira, ven a la iglesia. Y todo el tiempo se burló del evangelio, todo el tiempo dijo no, y era bastante irrespetuoso al cristianismo y se burlaba y miraba como que hablarle de Jesús era una burla, y todo el tiempo. Una tarde, bueno, ya una noche como eso a las 10, me llaman por el teléfono. Y me dicen: hay alguien que quiere hablar con usted. Sí, ¿quién es? Dice: fulano de tal, ¿se acuerda de él? Sí, ¿qué ha pasado con él? Me dice: tomó veneno y se está muriendo en el hospital. ¿Y yo qué puedo hacer? Me dice que por favor venga, pastor. Y yo pensé, tanto tiempo estuvo rechazando el mensaje y ahora en la hora de la muerte quiere que el pastor vaya. Pues fui y le pregunté: ¿qué te pasa? Me dice: pastor, tengo miedo a morir, no estoy preparado. ¿Sí? Y es que nadie está preparado para partir a la eternidad sin tener la certeza de haber sido perdonados sus pecados. Gracias a Dios, ese jovencito le expliqué el plan de salvación. Después de haber hablado con el doctor me dice: se va a morir unas cuantas horas, sus órganos se están deshaciendo, él va a morir, no hay otra forma, al menos que Dios haga un milagro. Pero él tenía miedo a morir. Entonces que le expliqué que Jesús le ama, y él entendió el plan de salvación, y allí en esa cama, bajo convulsión y todo, le pidió a Jesucristo que perdonara sus pecados. Le entregó su vida a Jesucristo. Un día después, él partió a la eternidad. Cuando fuimos a la hora de la vela, estaba su cuerpo en la caja, y en su rostro había paz, había una sonrisa que nunca había tenido ni cuando estaba vivo. Había muerto en paz. Esa es la gracia y el amor de Dios, hermano. Amén. Uno no está preparado. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que un día el ser humano se va a encontrar con el juez, y ese juez es Jesucristo. En el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9, 27. Hay
hay algo que está establecido, y esto nos afecta a cada uno de los que estamos aquí, niños y grandes. Dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto es muy importante, escúcheme, la muerte no es el escape de una vida de desobediencia, de pecado, de maldad. Muchas personas dicen: yo voy a vivir como yo quiera, no me hable de Dios, no me hable de Jesús, o llévese su religión a otro, déjeme vivir mi vida, y cuando yo muera, pues ahí se acabó todo. La Biblia no enseña esto. La Biblia dice que el hombre va a morir una sola vez, pero después de esto viene el juicio. Sí, el hombre de alguna otra manera se tendrá que encontrar con su Creador, se tendrá que encontrar con Jesucristo. Amén. El ser humano, de una u otra manera, nos tenemos que encontrar con Jesucristo. Lo más maravilloso es que Jesucristo ya vino a esta tierra para que el hombre lo encuentre, para que el hombre sea salvo por él, para que cuando muera ya no tenga que él ser el juez de ellos. Pero muchas personas están muriendo sin salvación, están muriendo rechazando a Jesucristo. Pastor, ¿qué va a pasar con esas personas? ¿Se olvidará Dios de ellos? ¿Qué pasará con esas personas que hicieron tanta maldad, se salieron con la suya, fueron tan malvados y murieron? Algunos de ellos se quitaron la vida como para no ir a la cárcel. ¿Ya está todo solucionado? No, la Biblia dice que se van a encontrar delante del juez de vivos y muertos para entregar cuenta por sus hechos. No hay escapatoria. Al ser humano no tiene otra alternativa que encontrarse con Jesucristo como su Salvador, o encontrarse después de la muerte como Jesús el juez de los vivos y de los muertos. Es que la Biblia lo enseña. En Hechos capítulo 17, Hechos 17:31, dice que Dios ha establecido un día en el cual Él juzgará al mundo con justicia. Hay un día establecido en el calendario de Dios, en la agenda de Dios, en el tiempo de Dios. Hay un día que Dios ha establecido para juzgar al mundo. Cuando habla del mundo, está hablando del mundo sin Dios, del mundo que ha rechazado a Dios, del mundo que ha vivido en los deleites, el mundo que ha rechazado la oferta de la salvación en Cristo Jesús. Este mundo un día va a tener una cita con Jesucristo, porque hay un día en que Él juzgará al mundo con justicia. Y dice la Biblia: por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Escucha, hermano, Jesucristo como juez será un juez justo. Será justo. Yo quiero leerle ese mismo texto que he leído en la versión Nueva Tradición Viviente, porque quiero explicarle algunos puntos muy importantes. ¿Por qué el juicio de Dios contra los pecadores va a ser justo? Dice el mismo texto que en esta versión: pues Él, Dios, ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es este hombre al levantarlo de entre los muertos. Ahora el texto sigue diciendo, esto es lo que Pablo le estaba explicando a una gente. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron: queremos oír más sobre esto, pero después. Y es interesante porque esta actitud es la misma actitud de este tiempo de la gente hacia el Evangelio. Hay miles de personas que simplemente, cuando usted oye va a haber un día de resurrección, un día los muertos se van a levantar y se van a encontrar con el juez, se burlan y dicen: no me venga con esas ideas, eso no pasa, uno se muere y se acabó todo. Bueno, eso es lo que el enemigo quiere que el hombre crea. Pero la Biblia establece que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y Pablo les está diciendo: Dios un día va a juzgar al mundo con justicia.
Todo ser humano se va a levantar un día y va a estar cara a cara, delante de Jesucristo como el juez justo. Porque ese es el que Dios designó. ¿Cómo? Al haberlo resucitado entre los muertos. El justo juicio de Jesús será justo por uno. Porque estas personas, escuche, estas personas que estarán delante del trono de Dios, enfrentando al juez justo, Jesucristo, estarán allí porque escucharon de Jesús, pero no le creyeron. Por eso será justo juicio de Dios contra las personas. Nadie estará allí diciendo, ¿sabe qué? Yo nunca escuché del Evangelio, yo nunca oí de Jesucristo, yo nunca entendí esto de Jesús. Ellos estarán allí porque oyeron de Jesucristo, pero no le creyeron. Segundo, estas personas serán juzgadas porque supieron quién era Jesús. Ellos sabían de que había un ser humano que había resucitado. Dios dijo, yo les mostré a los seres humanos quién es el que los va a juzgar al haber resucitado a esta persona entre los muertos. Y en la historia, solamente hay una historia. La historia revisa de un ser humano que se levantó entre los muertos y nunca murió y se fue al cielo, y es Jesucristo. Es el único. Y Él es el que va a venir un día a arreglar cuentas con los seres humanos que le han rechazado. El justo juicio de Dios será para personas que supieron quién era Jesús. Escuche, amado hermano, el Evangelio es peligroso. ¿En qué sentido el Evangelio es peligroso? Porque el Evangelio te dice la verdad, pero te pide que tú tomes una respuesta. Te dice que Jesús es el Salvador, pero te dice que tienes que tomar una decisión. No puedes quedarte a medias, no puedes decir ni sí ni no en términos medios. No, rechazar a Jesucristo, rechazar el sacrificio de Jesús, no creer en Jesucristo como Salvador, es automáticamente ponerte en la posición para morir sin Él y un día estar delante de Dios y recibir el justo juicio de Jesucristo. Justo juicio de Jesucristo. Que Dios nos ayuda, amén, como iglesia, hermano, a tomar muy en serio esta posición de Jesucristo. Amén. El justo juicio contra los malvados que Jesús traerá será porque las personas rechazaron y tomaron el Evangelio de Jesús como una burla. La gente de los tiempos de Pablo dice que cuando oyeron hablar de Pablo, estoy hablando en el capítulo 17 de Hechos, verso 32, cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio. ¿Ha oído usted gente que se burla de las verdades del Evangelio? Gente que dice, ¿y tú crees esto de que Jesús resucitó? No, hombre. Gente que pone en tela de duda la resurrección de Jesucristo. Y esta gente no solamente rechazaron, sino que tomaron el Evangelio de Jesús como una burla. Es peligroso. Ellos se burlaron del Evangelio de Jesucristo. Y es por eso que estas personas estarán un día delante de Jesucristo y recibirán un justo juicio por el mismo Señor Jesucristo. Y lo otro, hubo otro grupo que dijeron, sí nos gustaría escuchar acerca de eso de la resurrección. Pero ¿sabes qué, Pablo? Más tarde. Bueno, el justo juicio de Dios también será para aquella gente malvada que razonaron y dejaron lo más importante de su vida para último. Si hay una trampa que el diablo le ha tendido al ser humano, es arregla tu vida después. Vive tu pecado, camina sin Dios. No, date un mes más de licencia para hacer las cosas sin Dios y después arréglala. El enemigo juega con nuestro tiempo. El enemigo le hace creer al ser humano que tiene el tiempo en sus manos. Nos engaña haciendo creer de que nosotros somos los que controlamos nuestra existencia en esta tierra. Pero no. Tú y yo no sabemos cuánto tiempo Dios nos ha dado. Yo no sé si en el reloj de Dios la vida para el hermano Marvin se está acabando en 2-3 días. Yo no lo sé. Mi deber es vivir en su voluntad. Tú no sabes. Tú no puedes arreglar tu vida de pecado
Tú no puedes decidir dejar de hacer lo malo. El hombre no puede decidir de hacer lo malo comprándole tiempo a Dios. Estas personas le dijeron a Pablo: mira, Pablo, sí queremos oír más de este tema. Parece interesante eso de la resurrección de los muertos, pero hablamos después. Y este es el grupo de personas que dejan las cosas espirituales de último. Pasan toda una vida haciendo todo lo material y pensando que van a tener tiempo para arreglar su vida. Amada iglesia, amados hermanos, hoy es el tiempo para poder afirmarnos con Dios. Hoy es el tiempo de acercarnos a Dios si nos hemos alejado. Hoy es el tiempo para decir: Señor, quiero dedicar mejor mi vida para servirte a ti, Señor. Hoy quiero amarte más. Hoy quiero servirte con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque posiblemente no tendré una semana más para rededicarme. Hoy puedo hacerlo. Amén. Gloria a Dios. El justo juicio de Dios contra los malvados será porque estas personas escucharon. Hay gente que no entiende eso, hermano. Hay gente que piensa: mira, cuando uno muera, ahí va a estar mi mamá. Mi mamá es muy, muy religiosa. Hay gente que toma tan liviano el evangelio de Jesucristo. Me preocupa por muchos jóvenes en las iglesias, hermano, que están tomando tan livianamente el evangelio. Gracias a Dios, aquí en la iglesia estamos tratando de enseñarle a los jóvenes que las cosas del evangelio son serias y que tu relación con Dios es muy personal. Ese día papá y mamá no estarán allí, y padres tampoco, sus hijos estarán allí. Estaremos solos delante de Dios, y si le servimos y le amamos, pues nuestra resurrección será para vida eterna. Pero hermanos, si descuidamos nuestra salvación, si descuidamos nuestra vida en Cristo Jesús, pues nos podemos ir apartando de Dios. Y después, hermano, cuando Jesús vino por primera vez en esta tierra, hermano, Él dijo que Él no venía a juzgar. La primera venida de Jesús, Él no vino a juzgar ni a condenar. ¿Sabía usted eso? En el libro de Lucas capítulo 19 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La primera venida de Jesús fue para salvar, y estamos en su primera venida. Hoy es el tiempo donde Jesús salva, restaura. Hoy es el tiempo donde Jesús llama a las personas al arrepentimiento, a cambiar su estilo de vida, a buscarlo, a vivir en santidad. Hoy es el tiempo, hoy es el tiempo de la gracia. Pero hermano, va a haber un tiempo donde esa puerta se cerrará. Habrá un momento donde el tiempo de la gracia, del perdón, no existirá. Habrá un tiempo, hermano, donde ya no se estará predicando este evangelio de la salvación, porque el tiempo ha terminado. La Biblia habla que hay un tiempo en que Jesucristo vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero sí, hoy estamos en el día donde Él perdona cada uno de nuestros pecados. La Biblia habla de una mujer que fue llevada por unos religiosos delante de Jesús. La habían encontrado en adulterio y la llevaron porque la ley decía que ella debía de morir. Los religiosos tenían piedras en sus manos, dispuestos a enjuiciar a aquella mujer. Ellos querían condenarla porque ellos decían: la ley dice que ella debe de morir. Pero ahí estaba Jesús. Jesús había venido. Y la Biblia dice que Jesús se puso de pie y le dijo a las personas: si alguno de ustedes está libre de pecado, que lance la primera piedra contra la mujer. Dice la Biblia que los hombres acusados por su conciencia se fueron alejando, desde el más anciano hasta el más joven. Tiraron las piedras y se fueron. Y se quedó Jesús y la mujer solo. Jesús volteó a la mujer que merecía el castigo, que merecía la condenación, merecía la muerte por su pecado. Le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y ella dijo: no están, Señor, se han ido. Y Jesús dijo: ni yo te condeno, ve y no peques más. Este es el Jesús de ahorita, hermano. Cuando venimos a Él humillados, cuando el mundo considera que no merecemos su perdón, cuando el mundo considera que merecemos el castigo, cuando la misma ley nos condena por nuestros pecados, Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz y Él nos ofrece hoy perdón y vida eterna. Pero el que rechaza su perdón de hoy en día y muere sin ello, la Biblia dice que no se va a encontrar con otro Jesús lleno de gracia y misericordia, dispuesto a perdonarte otra vez más. No, Él será el juez ese día. Así es que este es un tiempo de gracia y de perdón. Amén, hermanos.
Es un tiempo para arreglar nuestras vidas con Dios. Es un tiempo para decirle a los demás allá afuera: hay perdón, hay vida eterna, hay salvación. Habrá un día, hermano, que usted y yo no tendremos la oportunidad de hablar del perdón de Dios. Nos habremos ido. La iglesia no estarán para predicar perdón. Viene un día donde las iglesias estarán vacías, o si estarán llenas, habrá de gente que oyó de Jesucristo pero lo rechazó y estará viniendo a buscar que un pastor les hable del perdón, de la gracia de Dios. Será demasiado tarde. El día del juicio de Dios ha llegado. ¿Y quién será? El mismo que rechazaron, el mismo que se burlaron, del mismo que dijeron: nosotros creemos que tú resucitaste. Del mismo que dijeron: ahí tú esperas, nos vamos a vivir unos 4 meses más en pecado y después llegamos. La muerte le sorprendió, Cristo vino, pero hoy es el día de salvación. Este es el tiempo en que podemos al advertir a nuestros familiares, advertir a nuestros vecinos, advertir a la comunidad. Hay un Dios que los ama, pero no tolera nuestro pecado. Él demanda arrepentimiento y Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Romanos capítulo 2, verso 16 dice: existe el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, conforme al evangelio de Jesucristo. ¿Ves? El evangelio es muy diferente a todo lo que se predica, todo lo que se enseña, porque el evangelio asegura que un día Jesucristo va a juzgar a los vivos. Un día va a juzgar los secretos de los corazones de los hombres. La Biblia habla de ese día como el juicio de Dios sobre los malvados. La Biblia se refiere a ese día en que Jesucristo juzgará como el día de la ira de Dios. La Biblia habla del día de la ira del Cordero de Dios. ¿Cómo usted se imagina que Jesús vendrá? Él viene por segunda vez. ¿Cómo usted se lo imagina? ¿Qué es la idea que usted tiene en su mente que Él vendrá otra vez? Hay un cantor guatemalteco que escribe un canto que se llama Jesús es verbo y no sustantivo. Ya, ese se le vino, ¿verdad? El hermano Arjona. No. El tipo escribió un canto que tiene partes bien blasfemas. Se oye muy religioso, empieza con melodía de iglesia y él trata de explicar qué es Jesús. Pero en una de sus frases él dice: Jesús, no vengas, quédate allá arriba, porque los que piensan como tú ya están como 3 meses bajo tierra. ¿Ve? El Jesús de Arjona no es el Jesús de la Biblia, porque el Jesús de la Biblia, cuando regrese, no regresará como un niño. Yo quiero que usted venga conmigo y vea lo que Juan vio cuando vio que Jesús venía por segunda vez a la tierra. Y eso se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 19. Yo quiero que me escuche. Yo voy a leer estos textos, no los tiene que leer conmigo, pero escuche. Voy a leer del capítulo 19, del verso 6 al 9, y después voy a leer del verso 11 al 16. Entonces oí, y eso es lo que dice Dios sobre Jesucristo: oí algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno que decía: alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero. Escuche, la boda del Cordero es el encuentro de la iglesia, los vivos en Cristo y los muertos en Cristo, que se encuentran con Él y celebran las bodas del Cordero. Pero después de las bodas del Cordero, mientras la iglesia celebra las bodas del Cordero, mientras el creyente está celebrando el encuentro con su Salvador de una forma física, algo está pasando, algo va a pasar en esta tierra. Dice: démosle gloria
Y dice, a ella se le ha concedido, a la iglesia, vestirse de lino blanco y puro de la más alta cantidad. Pues el lino de la más alta calidad, escucha, representan las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Aleluya. Y el ángel me dijo, escribe esto: benditos son los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Todos aquí estamos invitados a las bodas del Cordero. Hay una invitación. Dios ya envió la invitación y está en la cruz del Calvario. Esa es la invitación. Todo aquel que viene a Jesucristo ha aceptado la invitación para ser parte de esta gran boda del Cordero. Escribe, benditos todos los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Y más adelante en el verso 11 dice, entonces vi el cielo abierto. Ahora Juan ve algo diferente. El cielo se abre. Y habría allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, el que lo montaba, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios, o el Verbo de Dios. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de que Jesucristo es Dios, porque Él es, en el principio era la palabra y la palabra era Dios? Y aquí viene otra vez, su nombre es la Palabra de Dios. Ahí viene, pero ahora viene a pelear con justicia. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, le siguen con caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Habla del poder, de la autoridad, del juicio que Dios trae contra las naciones a través de Cristo. Y Él gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que se corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Paciencia, amada iglesia, paciencia, pueblo de Dios. Un día Él regresará por su pueblo, nos llevará al cielo, estaremos con Él. Dice Tesalonicenses, y siempre estaremos con Él para siempre. Pero los que rechazaron a Jesucristo, pero los que dijeron no nos interesa Jesucristo porque es una figura, porque solamente es un profeta, solamente es un maestro y yo no tengo que ver nada, ese día van a enfrentar la furia del Dios Todopoderoso. Pero ¿quién vendrá subido en ese jinete? Será Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo que Arjona necesita saber, y todos los que creen igual que Arjona, que Jesús cuando venga va a venir con miedo, porque aquí estamos tan locos que capaz lo matamos otra vez. No, Señor, Él viene con poder, con autoridad, dice la Biblia. De su boca sale una espada de dos filos. Él hablará y las cosas serán hechas. Él es el juez. Ahora, la Biblia dice de que muchos ya han muerto cuando Él venga. Será terrible encontrarse con Jesucristo vivo ese día, haberle rechazado toda una vida y encontrarle. Será triste, terrible encontrarse, poder vivir y encontrarse con Jesucristo. Será terrible para aquellas personas que caminaron sin Dios, rechazaron a Jesucristo y vino el rapto, fueron dejados atrás y de repente se dan cuenta que el cielo se abre y algo grande está pasando. La Biblia dice en Apocalipsis que las gentes le pedirán a las peñas, caigan sobre nosotros, entiérrennos y escóndanos de la ira del que viene. Esa es otra imagen de Jesús. Ya no es el niño tierno, indefenso, que necesitaba a María y a José para que lo cuidaran. Ahora Él viene con poder, con autoridad. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y millares de ángeles lo acompañan. Porque la Biblia dice, viene un día que Él juzgará al mundo con justicia. Con justicia. Pero habrán personas que no estén vivas. Habrán personas que han muerto. Por las edades hay personas que han muerto y mueren sin Dios.
Mañana morirá alguien sin Cristo. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Escaparon? ¿No tendrán que sufrir el encontrarse cara a cara con este Jesús que viene montado en un jinete para juzgar? Bueno, la Biblia dice que hay un día establecido donde este juez se sentará en un trono y todos los muertos saldrán de las tumbas. Interesante. Apocalipsis capítulo 20 dice: y vi un gran trono blanco. Escuche, un gran trono blanco. Y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie delante de Dios. ¿Quiénes están en pie delante de Dios? Los muertos, grandes y pequeños. Grandes y pequeños. Ricos, poderosos, gente sencilla. Estarán. No habrá ningún estrato que se escape. Y otro libro fue abierto, y el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en ese libro, según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está. ¿Delante de quién se encuentran estas personas? ¿Quién es el juez ahí? Jesucristo. Jesucristo. Y Jesucristo dirá al ángel: ángel, ¿cómo te llamas? Javier. Bueno, pero nadie se llama Javier acá, por decir un nombre. Me llamo Javier. Okay. ¿Busca? No está. Porque los únicos que van a estar inscritos en el libro de la vida es los que les entregaron su vida a Jesucristo, que reconocieron su necesidad de ser salvos, su necesidad de perdón. Serán los únicos. Entonces ese libro de la vida va a estar allí, y el juez le pedirá al ángel: búsquelo. Y el ángel dice: no está. Dice: los que no fueron hallados en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Amén. Hermanos, la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios no se ha equivocado. Todas las profecías que en ellas se han profetizado se han cumplido. Todo. Esto también se va a cumplir. Esto también un día. ¿Sí? Dios nos da ese vislumbre del futuro, ¿ya? Para que los seres humanos pues nos acerquemos a Dios, para que el ser humano pues busque a Dios y deje su pecado, deje su maldad, deje su vida sin Dios, y nos volvamos a aquel que nos amó y nos dio su vida. Así es que la Biblia dice que viene un día en que los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre. Quiero terminar leyendo una vez más el primer texto que leímos. Y vamos a darle gracias a Dios, hermano, los que conocemos a Jesús. Esto no nos debe de espantar. Esto no debe de preocuparle cuando usted conoce la salvación. Usted tiene a Jesús. Amén. Pero sí nos debe de mantener alertas, hermano. Alertas, hermano. Amén. Vivir siempre acercándonos más a Dios. No solamente por nosotros, sino porque otros también necesitan oír que hay salvación y que viene algo terrible, hermano. Y que el rechazar a Jesús, el ignorar a Jesús, no traerá nada bueno para esas personas. Amén. Y quiero animarle a cada uno. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Si estás acá, dice: pastor, eso de lo que tú hablas, no lo creo. Bueno, deberías de creerlo. Y si dices: pastor, me preocupa, bueno, este es el tiempo para decir: Señor, yo necesito arreglar mi vida contigo. Amén. Hermano, esto es porque pues el evangelio, hermano, es serio. Amén. El evangelio de Jesucristo es muy serio, y Jesucristo es más de lo que muchas veces pensamos.
Amén. Esto dice San Juan capítulo 5, versos 26 al 29. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. ¿Escuchó? Él es el único que tiene poder de dar vida. Él fue el que le dio a usted nueva vida. Amén. Cuando venimos a Cristo, Él nos dio nueva vida. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cuántos tenemos nueva vida en Cristo Jesús? Amén. ¿Cuándo empezó esa nueva vida? Cuando usted le entregó su vida a Cristo. Cuando usted se humilló, cuando usted dijo, Señor. Ahora, ¿por qué? Porque Él recibió ese poder de darle vida al hombre. Pero también dice que Él le da autoridad para juzgar a todos. Amén. Hermanos, los que hoy disfrutamos de la nueva vida en Cristo Jesús, no tenemos que preocuparnos para ese día. Amén. No tenemos que preocuparnos para ese día, porque no vamos a ser juzgados ese día, porque Él no será nuestro juez, porque morimos creyendo en que Él es nuestro Salvador. Pues Él es el Hijo del Hombre. Y no se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el castigo eterno. ¿Está claro? Amén, hermanos. Esto es lo que yo estuve reflexionando sobre esto. Cuando llegue el momento de la muerte, yo quiero morir. Yo quiero morir con un corazón rendido, con un corazón obediente, con un corazón creyente en Jesucristo, para que cuando yo oiga la voz del Hijo del Hombre, cuando Dios diga Marvin, ¡boom!, y yo me levante, o usted se levante, usted pueda ver el rostro de su Señor Jesucristo y sonreírle y decir, valió la pena caminar en obediencia, valió la pena creer en Jesucristo, valió la pena seguir a Jesús. Porque habrá otro grupo, y le digo, no quisiera que ninguno de los que está aquí sea parte de ese grupo. Se lo digo con todo mi corazón. Se lo digo con todo mi corazón. Pero muchos hermanos van a resucitar ese día y se van a dar cuenta que la voz que oyeron y que les volvió a la vida otra vez fue aquel a quien ignoraron, a quien rechazaron, a aquel que traicionaron, a quien y va a estar ahí. Va a estar ahí. Amén. ¿Cuántos vamos a resucitar para vida eterna, hermanos? Amén. Ponte de pie un momentito. Si te das cuenta, todo esto nos lleva a una relación con Jesús. Hermano, y esto fue lo que Jesús dijo: sea fiel hasta la muerte, y Él le dará la corona de vida. Amén, hermanos. Ahora, el enemigo es sabio, es astuto, es tramposo, y una de las cosas que hará y luchará contra ti es desanimarte, alejarte y sacarte del camino. Porque Él no quiere que tú llegues a la hora de la muerte con esa confianza, con esa certeza. Él no quiere que llegues ahí. Este es el consejo. Pidámosle a Dios que nos ayude a llegar hasta el final. El mismo que nos ha salvado nos va a sostener. El mismo que un día se encontró contigo y te dio vida eterna es el mismo que te va a sostener si le pides su ayuda. Pidámosle su ayuda, amados hermanos. No desmayen. No le demos lugar al enemigo que nos traiga duda, miedos, temores, que nos alejen de la fe verdadera en Jesucristo. El apóstol Pablo le dijo a los hermanos:
pruébense a ustedes mismos si aún están en la fe. ¿Por qué? Porque pueda ser que en el camino el enemigo nos quiera engañar y hacerte creer, mira, ya vas a la iglesia, ya te sabes algunos cantos, estás listo. Y llega el día de la resurrección y Dios te diga, ¿sabes qué? No te conozco. Señor, ¿pero por qué? Porque nunca me conociste realmente. Ibas a la iglesia, te sabía pero a mí nunca me conociste. Nunca tuviste una relación conmigo. Y esto es lo que Dios quiere tener con cada uno de ustedes, una relación personal. Amén. Dale gracias a Dios porque Él un día te encontró. Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque un día llegaste a nuestras vidas, Jesús, y nos salvaste. Un día tu Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo, nos dio una nueva naturaleza. Pero Señor, mientras llegamos al final, tenemos que perseverar, tenemos que mantenernos, tenemos que amarte, tenemos que seguirte, Señor. No podemos desviar la mirada, Señor, y dejar que las cosas del mundo, las atracciones del mundo, el pecado, el materialismo, Señor, nos enrede al punto, Señor, que tú llegues a ser lo último en nuestras vidas. Y danos cuenta, Señor, que a quien necesitábamos para morir bien era nuestra fe genuina en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, que al morir, cuando llegue la hora de la muerte, podamos tener esa certeza, esa tranquilidad, Señor. Y que no nos pase como estos hombres, Señor, que al final se dieron cuenta que lo que necesitaban para morir bien, porque no había una certeza de una resurrección, era Jesucristo. Pero te tenemos, Señor. Te tenemos, Señor. Te pedimos, Dios. Te pedimos. Hermano, tome un momento para examinar su corazón. Examinemos nuestro corazón delante de Dios, hermano. Examinemos nuestros corazones. Examinemos nuestro caminar con Dios. Examinémoslo, por favor. Examinémoslo. Jesús es nuestro Salvador, pero Él es el juez. Y Él viene a juzgar al mundo con justicia. Un día vas a oír su voz. Señor, examina nuestro corazón, Señor. Examina nuestros corazones. Ve, Señor, si no nos hemos desviado. Mira, Señor, si no nos hemos cargado de materialismo, si no nos hemos cargado, Señor, de dudas. Señor, hoy oramos como oró el escritor David. Examíname, oh Dios, y mira si no hay en mí camino de mentira, y guíame por el camino de la verdad. Guíame por el camino de la integridad. Guíame por el camino recto, Señor. Dirígeme por el camino de la santidad. Señor, te doy gracias. Mientras tú vengas o mientras la muerte me sorprenda, que podamos vivir para ti, Señor, en obediencia, en alabanza.